Los cambios de estado de la materia tratan de explicar por qué pasan cosas como esta. Así que hoy aprenderemos sobre este tema. Antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal, darle me gusta al video y compartirlo con más personas. Para empezar, aprenderemos cuál es la definición de materia. Materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y peso, y también que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, un balón, un celular o incluso tu plato de comida preferido. Todo lo que nos rodea y podemos percibir a través de nuestros sentidos está compuesto por millones de átomos que al unirse forman la materia de todas las cosas. La materia puede presentarse en 3 estados distintos que te detallo a continuación. Puede estar en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido. La materia puede cambiar entre estos 3 estados debido a 2 factores principalmente, la temperatura y la presión. Cuando la temperatura y la presión suben o bajan, provocan cambios en los estados de la materia. Para entender mejor utilizaremos la siguiente imagen. En la imagen vemos los cambios que sufre la materia y se entiende de la siguiente forma. Cuando la temperatura de un sólido aumenta, sufre un proceso llamado fusión o derretimiento y se convierte en un líquido. Asimismo, cuando un líquido aumenta su temperatura, sufre un proceso llamado vaporización o ebullición y se convierte en un gas. Un sólido también, al aumentar su temperatura de forma brusca, sufre un proceso llamado sublimación y también se convierte en un gas. Ahora te explicaré los cambios que sufre cuando la temperatura disminuye. Cuando la temperatura de un líquido disminuye, se convierte en un sólido y el proceso que sufre se llama solidificación. Cuando la temperatura de un gas disminuye, sufre un proceso llamado condensación y se convierte en un líquido. Asimismo, cuando la temperatura de un gas disminuye de forma brusca, sufre un proceso llamado cristalización y se convierte en un sólido. De esta forma suceden los cambios del estado de la materia cuando aumenta o disminuye la temperatura. Ahora te presentaré algunos ejemplos y comenzaremos con los cambios cuando la temperatura aumenta. En este ejemplo vemos cómo un trozo de hielo se convierte en líquido al aumentar la temperatura. A esto se le llama fusión. Cuando un líquido es sometido a altas temperaturas, este se convierte en un gas. A este proceso se le llama vaporización o ebullición. En el siguiente ejemplo tenemos hielo seco, que está a una temperatura muy baja, reaccionando con agua que está a una temperatura muy alta y automáticamente el hielo se convierte en vapor. A esto se le llama sublimación. Ahora veremos ejemplos de cambios cuando la temperatura disminuye. Como en el video inicial, aquí tenemos agua en estado líquido, que al ser expuesta al medio ambiente a temperaturas más bajas, se convierte en sólido. El siguiente ejemplo es muy interesante. Si ubicamos trozos de hielo sobre un recipiente y con él encerramos agua dentro de un vaso, las bajas temperaturas enfriarán el aire encerrado dentro del vaso, condensándolo y creando pequeñas gotas. Se convierte en un líquido, a eso se le llama condensación. Por último, tenemos un medio ambiente en el que la temperatura es muy baja. La temperatura, al ser muy baja, solidifica el agua presente en el medio ambiente que cae en forma de nieve. Todos estos cambios pueden suceder de forma natural o también ser provocados por el ser humano. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Volveremos muy pronto.